Este es el grupo número 1, conformado por Alejandra Bonilla, Marlon Escobar, Diego González, Fátima Lima, Yulisa López y Ligia Valle. Este día hablaremos sobre lo que es la inmunología de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Para dar inicio, nos vamos a remontar al año de 1981, cuando aparecieron los primeros reportes de adultos jóvenes afectados por una neumonía severa, causada por el microorganismo oportunista Pneumocystis carini, hoy conocido como Pneumocystis jirovecii, o afectados por sarcoma de Kaposi. El primer aislamiento del virus de inmunodeficiencia humana fue realizado en el año de 1983 por Barré-Sinosi y colaboradores en el Instituto Pasteur de París. Inicialmente fue denominado virus asociado a linfopatía, pero desde el año 1985 fue asignada la denominación universal de virus de inmunodeficiencia humana. Hasta el momento, se estima que alrededor de 60 millones de personas se han infectado con este virus y más de 30 millones de ellos han muerto a causa del SIDA. Para continuar con el tema, hablaremos un poco sobre el origen de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Pertenece al género lentivirus, a la subfamilia Orthorhynchovirinae y a la familia de los retrovirus. Se han descrito dos tipos de virus de inmunodeficiencia humana, el tipo 1 y el tipo 2. Estos virus se originan a partir de la transmisión del lentivirus de primates no humanos, conocidos como SIV, en un fenómeno denominado zoonosis. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 es la más prevalente en todo el mundo, mientras que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana tipo 2 está restringida, aunque no en forma exclusiva, al oeste de África. El virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y el tipo 2 se la causan enfermedad en los humanos, siendo estos virus no patogénicos en los primates. Ahora hablaremos de la clasificación y estructura del virus. Se asume que el SIV fue transmitido a la población humana en 4 ocasiones diferentes, dando origen a los grupos antigénicos mayores del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, M, N, O y P. Los virus del grupo M son los que predominan en la pandemia, y este grupo está dividido en los siguientes 9 subtipos genéticos o cladas: A, B, C, D, F, G, H, J y K. El subtipo C es el más prevalente en todo el mundo. La partícula viral es esférica, de 1 a 100 a 150 nanómetros de diámetro, con 3 estructuras superpuestas: la envoltura, una matriz esférica y una cápside icosaédrica que contiene 2 copias de ARN lineal de cadena sencilla. El genoma del virus de inmunodeficiencia humana en tipo 1 contiene en total 9 genes, que dan origen a 15 proteínas virales maduras funcionales, las cuales están rodeadas por 2 secuencias LTR. Los 3 genes principales GAG, POL y NB codifican para los componentes estructurales y funcionales de la partícula viral. 3 genes reguladores TAT, RB y NEF y 3 genes accesorios BIF, BPR y BPU. El gen ENB codifica para una proteína precursora de 160 kilodaltons, GP160, a partir de la cual se producen las proteínas GP120 y GP41. Tanto GP120 como GP41 participan en el proceso de entrada del virus a la célula blanco. El gen GAG codifica para la poliproteína precursora de P55, a partir de la cual se generan las proteínas de la cápside, matriz, la nucleocápside y otros productos como P6 y P1. La P7 es una proteína de unión al ARN viral que se requiere para el empaquetamiento del ácido nucleico viral. Las proteínas BPR, PPU y PIF modulan la degradación de proteínas celulares. La proteína BPR detiene la célula en la fase G2 del ciclo celular para aumentar la progenie viral. BPU es una proteína presente en el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, pero no en el tipo 2. Promueve la degradación de la molécula CD4 y la liberación de las partículas virales. El ciclo replicativo del VIH es un proceso de replicación viral que incluye varias etapas que van desde la unión de la partícula viral a los receptores de la célula hasta la maduración de los viriones. La replicación del VIH es un proceso de múltiples etapas. Cada paso es crucial para el éxito de la replicación. Es por consiguiente un blanco potencial para los retrovirales. El ciclo biológico tiene una fase temprana,
que culmina con la integración del ADN proviral en el genoma de las células. También tiene una fase tardía que implica la transcripción del genoma viral en la generación de una progenie infecciosa. Esta se divide, como dijimos, en varias etapas, como la adhesión y la fusión, la infección de una célula hospedera susceptible, como lo es el linfocito TCD4. La entrada requiere la presencia de receptores de membrana CD4 y correceptores como lo son el CCR5 y el CXCR4. Los receptores interactúan con complejos proteínicos GP120 extracelular y GP41 transmembrana. GP120 se une a los correceptores y sufre un cambio conformacional, lo que permite que GP41 se despliegue y se inserte a la membrana celular. Las membranas se fusionan y la nucleocápside viral entra a la célula sin requerir formación de endosomas, se fragmenta y libera 2 hebras de ARN y 3 enzimas de replicación. El proceso de unión del virus a la membrana celular y entrada al citoplasma se conoce como internalización. Luego la transcripción inversa sintetiza la cadena complementaria de ADN tras penetrar por poros nucleares. Se libera el genoma viral y se inicia la transcripción. La transcriptasa inversa cataliza la formación de la primera cadena de ADN a partir de un ARN viral. En la síntesis de la segunda cadena interviene la ribonucleasa H generando un ADN de doble cadena. Una vez sintetizado el ADN proviral, se acopla a distintos factores celulares y virales formando el complejo de preintegración. Este complejo se desplaza al núcleo para integrarse en el genoma de la célula con la ayuda de la integrasa. Las poliproteínas precursoras GAG y GAG-POL se asocian con los lípidos de la membrana celular. Periodo de latencia. Tras la integración, el VIH puede permanecer latente, replicarse de forma controlada o replicación masiva que resulta en un efecto citopático para la célula infectada. En la mayoría de los linfocitos el virus está en forma latente. El paso de la fase de latencia a reactivación depende de factores celulares como la proteína NF-κB, que solo es inducido en procesos de activación inmunológicas. Luego viene la síntesis y proceso de ARN. En la siguiente etapa el provirus mimetiza un gen. Al tratarse de un retrovirus complejo, en su regulación se implican tanto proteínas celulares como proteínas reguladoras codificadas por el virus. Es importante también que tenemos 2 proteínas virales que son esenciales en la síntesis y procesamiento del ARN viral. TAT, que es un activador potente de la transcripción que permite la síntesis de la totalidad del ARN viral, y REV, que es un regulador de la expresión del virión, que codifica una proteína que facilita el transporte de los ARN mensajeros del núcleo al retículo endoplasmático, donde son traducidas en proteínas por los ribosomas celulares. Como podemos ver, es un proceso bastante complejo en el cual se altera directamente la producción celular, así como de proteínas también, que se van a desencadenar una vez que el virus ha ingresado directamente en las células. Luego tenemos la traducción y maduración. Una vez sintetizadas las proteínas virales, deben ser procesadas de forma post-traduccional antes de ensamblarse en las partículas virales maduras. En este proceso participan las proteínas virales VIF, BPU, una proteasa celular en el procesamiento de la GP160 en GP41 y GP120, y la proteasa viral que procesa la poliproteína precursora GAG-POL. De esta manera culmina el proceso de maduración. Como podemos ver, fue una serie de etapas las cuales se tuvieron que llevar a cabo y por medio de las cuales se llevan muchos cambios en el interior de la célula, y de esta manera el virus comienza a expandirse o replicarse en varias otras células. A continuación vamos a hablar un poquito de la celularidad que puede verse involucrada o afectada por este virus. Muchas son las células blanco que pueden ser atacadas por este virus. Entre las principales tenemos, como ya habíamos mencionado, los linfocitos TCD4, pero también tenemos las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos.
Cuando hablamos de tropismo viral, estamos hablando por la afinidad que éste tiene por una célula específica dentro del hospedero, como las que acabamos de mencionar, las cuales son su enfoque para llevar a cabo su replicación. Ahora vamos a hablar acerca de la inmunopatogénesis de la infección del VIH, la forma en que la infección puede llevarse a cabo y a través de qué manera se puede adquirir. Las investigaciones médicas han demostrado que el VIH no se puede transmitir a través de saliva, sudor ni la picadura de un mosquito. En cambio, el VIH sí se puede transmitir por medio del semen, la sangre si se tiene contacto con la cantidad necesaria, el contacto sexual y la leche materna. En estos participan fluidos corporales que presentan una concentración del virus suficiente para infectar a otras personas. Partiendo de esto, existen 3 vías principales para el contagio. La primera es por vía sexual, mediante el contacto sexual, ya sea vaginal, anal u oral. Tenemos también la vía sanguínea, que se produce por compartir cualquier material contaminado que haya estado en contacto con la sangre de una persona infectada y que se ponga en contacto con una persona sana. Puede tratarse de jeringas, material que se ocupe para realizar piercings o tatuajes o sesiones de acupuntura. Tenemos también la vía vertical, que es de madre a hijo, que es seropositiva y se puede producir la transmisión del virus mediante el embarazo, la lactancia. De esta manera, esto quiere decir entonces que las personas que comparten jeringas tienen un riesgo alto de contagiarse. También tenemos las personas que mantienen relaciones sexuales sin protección y las personas que recibieron transfusiones de sangre entre los años 1977 a 1985, que era una fecha bastante susceptible para contraer el virus, ya que los exámenes de detección en las transfusiones sanguíneas no eran muy rigurosos. Por otro lado, en otros fluidos como las lágrimas, la saliva y el sudor, el virus está presente, pero en una proporción muy pequeña como para poder sufrir una infección. Eso quiere decir que compartiendo vajillas o utensilios de cocina, como vasos, platos, copas o incluso comida, no hay un riesgo potencial de infección. Por la vía respiratoria tampoco hay algún problema con infección. De esta manera, estar cerca de una persona contagiada no se producirá un contagio. Esto quiere decir que si la persona tose o estornuda o simplemente un abrazo, no habrá ningún problema. En el caso de los mosquitos puede crear gran confusión, pero los mosquitos no inyectan la sangre de una persona a otra y el virus solo puede vivir y multiplicarse dentro de células humanas, por lo tanto no significa un medio para la transmisión. Otro punto bastante importante es que cuando un mosquito pica a una persona infectada, este extrae un poco de la sangre que se almacena en el estómago del insecto, pero esta cantidad no es suficiente para poder infectar a otra persona que esté completamente sana. Además, por su tamaño no puede portar mucha sangre. Tampoco se corre el riesgo cuando se recibe sangre de un donante, pues el proceso hoy en día es muy riguroso y en cuanto al análisis de la sangre donada, antes de 1985 el riesgo sí estaba presente. Hola a todos, mi nombre es Fátima Lima y en este momento voy a proceder a explicarles la infección aguda y crónica del VIH. Para empezar, vamos a decir que la vía más frecuente de transmisión es la mucosa genital, aunque también la transmisión del VIH sucede cuando existe un intercambio de fluidos como por ejemplo la sangre, el semen, flujo vaginal y la leche materna desde una persona infectada a una persona no infectada. También el VIH debe pasar la barrera epitelial y para ello generalmente aprovecha las abrasiones microscópicas que hay en esta barrera durante las relaciones sexuales. Para que se produzca la infección se deben cumplir determinados criterios, entre los cuales están la cantidad elevada y suficiente del virus como para romper la barrera de defensa natural del organismo del receptor, o sea, del huésped, y la cantidad de fluido contaminado y el tiempo de contacto con este fluido, y también las condiciones o circunstancias del huésped, como por ejemplo factores genéticos, estado inmunitario de la persona y presencia de infección de transmisión sexual.
Al atravesar la barrera epitelial, el VIH en el tejido asociado a la mucosa genital va a encontrar diferentes células que pueden ser blanco de las infecciones, como por ejemplo los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos TCD4. En especial si existen procesos inflamatorios locales. Acá estas células van a hacer que el VIH haga una primera ronda de replicación y allí se van a generar los viriones. Estos viriones van a viajar por los vasos linfáticos y las células dendríticas que se expusieron al virus después de madurar van a transportar el virus a los ganglios linfáticos y aquí es cuando el virus va a infectar a las células TCD4 de memoria. Al final, las células que se crearon como una respuesta inicial en contra del virus, estas células van a servir ya no para atacarlo, sino que para la multiplicación del VIH. Como una pequeña pincelada en esta sección que me tocó hablar a mí, voy a decirles un poco de la replicación viral. Acá, después de que se generan los viriones, estos van a salir por los conductos linfáticos eferentes hacia la circulación sistémica. Lo van a hacer a través del conducto torácico y aquí van a dar origen a una primera viremia. Después de esta diseminación, el VIH va a ir a localizarse a otros tejidos y allí va a encontrar células blancas. Entonces, estas células blanco al final le van a servir al virus para su replicación. También vamos a tener que en el tejido asociado a las mucosas, gracias a que este contiene más del 60% de los linfocitos del organismo y la gran mayoría son linfocitos TCD4 de memoria, acá en este lugar es donde se va a dar la mayor replicación del virus durante toda la evolución del VIH. Entonces ocurre una expansión masiva del virus porque el virus llega a atacar a diferentes tejidos, entonces ocasiona una viremia intensa. Esta generalmente puede ser detectada de 7 a 10 días después de que se da la infección inicial. Como también en el GALT no solo afecta a los linfocitos TCD4 de memoria, sino que a las células TH17, vamos a tener que el virus actúa de manera irreversible y su recuperación es muy limitada. En esta diapositiva vamos a explicar de que al menos el 60% de las células CD4 implicadas en la respuesta inmunitaria del VIH van a morir al menos entre las primeras 14 días después de la infección inicial. También este virus reduce la capacidad que tiene el timo para regenerar estas células CD4 que han muerto y también el forro del intestino, que es una parte muy importante del sistema inmune, pierde una cantidad de células. Esto durante de 4 a 6 semanas, mucho tiempo antes de que se pueda realizar una prueba. Algunas personas que se infectan con el VIH presentan un cuadro clínico muy parecido al de la gripe en las primeras 2 a 4 semanas después que el virus ha entrado al cuerpo. Estos signos y síntomas comprenden pérdida de peso, tos, sudores nocturnos, ganglios linfáticos inflamados, principalmente en el cuello y también diarrea. Bueno, estos caballos de Troya son las células que tratan de eliminar al virus. Entonces, estos llevan al virus hacia los ganglios linfáticos, pero en los ganglios linfáticos existe la limitación de que las células CD4 que se van activando también van siendo blancos de infección y se contaminan. Sin embargo, existen unas células que escapan de esta contaminación y por eso entre 1 o 2 semanas después de la infección inicial vamos a tener la aparición de anticuerpos en la circulación y también de los linfocitos TCD8. Estos destruyen a las células que ya están infectadas con el virus. En la infección crónica hablaremos cómo es que el VIH pasa a SIDA, también hablaremos sobre los signos y síntomas y el mecanismo de daño. Las personas con infección crónica por el VIH pueden no tener ningún síntoma y durante esta fase sintomática es cuando el recuento de las células CD4 disminuye de una forma gradual. Vamos a tener que también a la hora de la infección con el VIH, cuanto más alto es el número de células CD4 que se dañan, más débil se hace el sistema inmune y acá es cuando da paso al SIDA. Como lo vemos en esta imagen,
Antes de la infección vemos un recuento normal de las células CD4. Después de la infección vemos cómo estas células empiezan a luchar por combatir el virus, pero el virus ya está haciendo más que las células porque estas están replicando el virus. Entonces llega un punto en que el virus es mayor que las células CD4 y acá es cuando el virus ya pasa a ser SIDA porque debilita la respuesta inmune. Se denomina síndrome porque el SIDA consiste en la aparición de una o de diversas enfermedades. Entonces estas enfermedades se desarrollan porque el virus provoca una destrucción lenta y progresiva de una parte del sistema encargado de la defensa del organismo, el cual es el sistema inmunitario. Entonces, desde el punto de vista inmunopatológico, la fase crónica de la infección se caracteriza porque la respuesta inmunitaria es capaz de eliminar por completo las células infectadas, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la fase más grave de la infección provocada por el VIH. Una persona tiene SIDA cuando sufre infecciones raras, como por ejemplo ciertos tipos de cánceres o un recuento muy bajo de las células CD4. Entre los signos y síntomas podemos tener unas aftas, que son un revestimiento espeso en la lengua. También aparecen manchas en los genitales, neumonía y fatiga. El nivel de respuesta en su mayoría depende de la actividad de las células citotóxicas y lo que conlleva una destrucción gradual de los linfocitos TCD4, y también la gemación masiva por la alta producción de viriones tiene un efecto citopático, pues la maquinaria de reparación celular es insuficiente. Hola, ahora les hablaré un poco sobre lo que es la activación inmune crónica, que constituye el desencadenamiento primario en la patogenia de la enfermedad por VIH. Cuando se determinó que la infección por VIH estaba confinada a las células CD4 y tenía efectos citopáticos, se estableció la hipótesis de que el virus causaba inmunodeficiencia por eliminación directa de los linfocitos TCD4, impedimento en su recambio. Los mecanismos moleculares involucrados en la eliminación de las células T por parte del VIH han sido exhaustivamente estudiadas. Sin embargo, la apoptosis no se circunscribe a las células CD4 infectadas, sino que ocurre también en linfocitos no infectados y en otros tipos de células, lo cual sugiere la participación de otros procesos en la inmunopatogenia del VIH dependientes del efecto citopático. El VIH induce una respuesta inmune celular de gran magnitud que, aún en presencia de infección progresiva, genera células TCD8 positivas hiperafines. Tanto los linfocitos T CD4 como los linfocitos CD8 se activan y proliferan de forma exacerbada durante la infección aguda y crónica por el VIH, pero tienen una forma de corta vida, media. En un principio, el incremento en la tasa de la división celular se distribuye a una respuesta homeostática, compensatoria ante la pérdida de los linfocitos TCD4. En pacientes tratados con antirretrovirales se observa la proliferación de células T, caída en forma concomitante con la disminución de la viremia, incluso cuando los linfocitos TCD4 se aproximan a los niveles normales, lo que sugiere que el aumento y la división celular puede ser un efecto intrínseco del virus. La activación inmune crónica es característica de la infección por VIH, conlleva un incremento en la exposición de marcadores de activación inmunológica, que se ha utilizado como indicadores de progresión de la enfermedad, tales como son el interferón alfa, factor de necrosis tumoral y células TCD8 activadas. La respuesta innata al HIV, las células natural killer tienen actividad lítica frente a células cuya expresión del complejo principal de histocompatibilidad está disminuida, debido a que se requiere la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1
para la presentación de péptidos a los receptores de células T. Las células natural killer son importantes para la defensa frente al VIH. Cuando esta escapa de las respuestas celulares, estas células proliferan en respuesta a interferones de tipo 1 secretados por las células dendríticas. Las natural killer activadas liberan citocinas como interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa y quimiosinas para activar la proliferación de células T. Las células natural killer también inhiben a la replicación del virus mediante el interferón gamma. La respuesta adaptativa al VIH. La respuesta celular se induce tras la entrada del VIH en las células, por ejemplo los linfocitos T, y síntesis de las proteínas virales. La respuesta inmunohumoral ocurre de forma tardía, por ello es que los niveles de anticuerpos durante la infección aguda son muy bajos. Este deterioro de los órganos linfoides se considera uno de los eventos patológicos más graves derivados de la infección crónica con el HIV y ha estimulado el desarrollo de estrategias para la detección oportuna de la infección y el inicio temprano de los medicamentos antirretrovirales, de manera que se logre la mejor restauración del sistema inmune al evitar estos cambios irreversibles. La mayoría de las personas con infección aguda por VIH presentan un episodio sintomático de enfermedad viral, similar a la de la mononucleosis o un cuadro gripal. Tras el periodo de incubación de 10 a 14 días aparecen de forma cambiante síntomas como fiebre, malestar general, erupción maculopapular, mialgias artralgia, sudoración nocturna, cefalea, faringitis, náusea, vómito, anorexia y pérdida de peso. La afección del sistema nervioso central se manifiesta por cefalea, fotofobia, encefalitis, meningitis. También es posible observar lo que es la linfodenopatía, hepatoesplenomegalia, úlceras mucocutáneas. La mayoría de las manifestaciones dura entre 7 a 10 días. A partir del 8º día post-infección, la replicación viral es masiva y los niveles máximos de viremia se alcanzan hacia el día 30. Se produce una reproducción masiva de células CD4, lo que da lugar a una inmunodeficiencia transitoria que puede acompañarse en esta etapa de infecciones oportunistas. Después de la 4ª semana tras la infección, la carga viral empieza a disminuir y llega a su punto más bajo alrededor de la 10ª semana. Posteriormente se produce una interacción entre el sistema inmunitario y la replicación viral que conduce a un punto de equilibrio entre la carga viral y el recuento de células CD4, fenómeno conocido como punto fijo. De 3 a 7 semanas después de la infección ya es posible detectar anticuerpos específicos contra el VIH. Se considera que en la semana 24 indica el fin de la etapa aguda y el inicio del periodo crónico de la infección por este virus. En la fase crónica de la infección, los órganos linfoides representan el gran reservorio donde se producen los fenómenos de infección y propagación del VIH. En los estudios de los ganglios linfáticos se observa una enorme cantidad de viriones extracelulares que se disponen esencialmente en los espacios interdigitantes de las células dendríticas en estrecho contacto con los linfocitos. Esta acumulación de viriones en su membrana es debida a la interacción con una lectina recientemente caracterizada y que potencia la infectividad del VIH cuando las partículas virales interaccionan con los linfocitos en la superficie de las células dendríticas. Por otra parte, el VIH se detecta de forma intracelular en los linfocitos CD4, en la mayoría de modo latente. La población de los linfocitos CD4 activos sería la responsable de la ingente producción de viriones observada en el paciente infectado y representaría la población destruida por efecto citopático directo, que tendría una vida media inferior a 24 horas.
La progenie viral producida infectaría a su vez los linfocitos activos, especialmente aquellos que se encuentran en estadio de división, para regenerar los linfocitos destruidos. Se configura así que en los centros germinales, en especial las prolongaciones interdigitantes de las células foliculares dendríticas recubiertas de virus, representan una interfaz que facilita el reclutamiento y la infección de linfocitos activos que serán infectados productivamente por el VIH, destruidos por efecto citopático. Simultáneamente existe un comportamiento linfocitario mayoritario en el que el virus permanece en un estado latente absoluta, sin que se conozca en la actualidad con precisión la cinética de transición de esas células latentes al comportamiento de replicación activa. ¿Sabías que el VIH y el SIDA no son lo mismo? El VIH es un virus llamado virus de inmunodeficiencia humana. Se llama así porque al entrar en nuestro organismo, este virus deteriora el sistema de defensa del cuerpo, llamado sistema inmunológico. Imagina un ejército donde hay generales, coroneles, tenientes y soldados que combaten constantemente contra cualquier riesgo de infección que pueda entrar en nuestro organismo. Cuando el VIH embiste a estos coroneles y los destruye, entonces el cuerpo queda con pocos soldados que lo defiendan y lo ayuden a combatir las infecciones que se pueden presentar. Cuando el sistema inmunológico se encuentra así de debilitado, muchas infecciones logran causarnos las llamadas enfermedades oportunistas. Son llamadas oportunistas ya que aprovechan el estado debilitado del sistema inmunológico para poder atacar. Ya sabes qué es el VIH. Entonces, ¿qué es el SIDA? El SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el estado avanzado de la infección causada por el VIH. Es cuando el organismo de una persona pierde la capacidad de defender el cuerpo de cualquier tipo de infección. No es lo mismo estar infectado de VIH que haber desarrollado SIDA. Una persona puede... Otros tejidos susceptibles al VIH. El VIH puede infectar otros linfocitos T que no expresan CD4, los CD8+ o citotóxicos, las células T gamma delta, los linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, células natural killer, megacariocitos, células madre pluripotenciales, entre otros como promielocitos, células dendríticas foliculares, células del epitelio tímico y células endoteliales de la médula ósea. Entonces podemos mencionar los otros órganos afectados, que son el hígado, los pulmones, el corazón, el riñón, el estómago, lo que es el cerebro, y también puede afectar el ojo. Entonces, en el hígado puede dar una infección y con el tiempo puede dar lo que es la cirrosis y la hepatocarcinoma. Se reconocen 4 neoplasias en la clasificación del SIDA, las que son sarcoma de Kaposi, linfoma no-Hodgkin, linfoma primario del encéfalo y el carcinoma cervical invasivo. Al respecto, es posible que el aumento de la incidencia de neoplasia se deba a una alteración de la inmunidad celular. Los linfomas malignos y no-Hodgkin afectan el sistema linfático, crecen de forma rápida y agresiva y si no se trata puede causar la muerte en poco tiempo. El sarcoma de Kaposi es la neoplasia más común en la infección por VIH y consiste en un tumor vascular que afecta a las vísceras, los ganglios linfáticos y las superficies mucocutáneas. En la afectación pulmonar, las personas infectadas por VIH pueden presentar un amplio espectro de afecciones pulmonares, incluidas la neumopatía habitual como bronquitis aguda, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el carcinomas bronquiales, además de las complicaciones típicas del virus. Estas últimas comprenden la tuberculosis, la neumonía por bacterias, micobacterias, virus y hongos, los linfomas, el sarcoma de Kaposi y la hipertensión pulmonar asociada al VIH. Afectación cardíaca y renal. En los pacientes con VIH es posible identificar numerosas cardiopatías, como miocardiopatía dilatada, derrame pericárdico, arritmias cardíacas y valvulopatías.
Asimismo, este virus podría influir en el riesgo cardiovascular al afectar la función endotelial mediante la activación de monocitos, por la secreción de ciertas proteínas virales y por la inducción de apoptosis. Por otra parte, la enfermedad renal puede ser consecuencia de infección por VIH, infección oportunista, neoplasia o toxicidad farmacológica. La nefropatía asociada al virus provoca una forma de glomerulonefritis que se vincula con un síndrome nefrótico, con edema, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y proteinuria superior a los 3.5 gramos sobre día, aunque puede ser menor. Afectación gastrointestinal y hepatobiliar. Los trastornos gastrointestinales son frecuentes en la infección por VIH y se debe principalmente a infecciones, aunque también puede haber lesiones causadas por el sarcoma de Kaposi y los linfomas. La candidiasis esofágica es una complicación usual del SIDA y en ocasiones causa odinofagia y dolor retroesternal. Por otra parte, es frecuente que los individuos con VIH presenten enterocolitis, ya sea por bacterias, virus, hongos y protozoos, incluidos el citomegalovirus, el complejo Mycobacterium avium, Cryptosporidia e Isospora belli. En las afecciones neurológicas, el VIH es neuroinvasivo, neurotrófico y neurovirulento, debido a que raramente infectan las neuronas y los oligodendrocitos. Se estima que el daño se produce por mecanismos indirectos, con inflamación persistente, neurotoxicidad y vulnerabilidad a infecciones oportunistas. En el sistema nervioso se infectan por el virus del VIH los astrocitos, la microglia, los oligodendrocitos, células de los plejos coroideos, células ganglionarias y células del endotelio de la barrera hematoencefálica. Los síndromes neurológicos pueden ser primarios, secundarios u oportunistas y están relacionadas con el tratamiento. En los primarios, el VIH es necesario y suficiente para provocar la afección, y en los secundarios interactúa con otros patógenos, lo cual favorece la aparición de infecciones oportunistas y tumores. La meningitis aséptica es el síndrome neurológico más frecuente, asociado con la infección primaria, mientras que la manifestación más común del VIH es la afección neurodegenerativa crónica con alteración cognitiva, motrices y de conducta. En la afectación ocular, las afecciones oftalmológicas se producen en el 50% de los pacientes con enfermedad avanzada. La retina resulta afectada por infecciones oportunistas o por angiopatía causada directamente por la infección por el VIH. La fase avanzada de la enfermedad. Como ya sabemos, el VIH se divide en 3 fases, que son la infección aguda, la infección crónica y la última fase o la fase final, que es el SIDA. En esta fase avanzada de la infección por VIH o SIDA se encuentran las manifestaciones más graves de la enfermedad y agrupadas como enfermedades definitorias del SIDA. Debido a la severidad de las inmunodeficiencias, muchas infecciones crónicas latentes se reactivan y muchos virus se tornan oncogénicos. El SIDA es la fase final y más grave de la infección por el VIH, puesto que el virus ha destruido el sistema inmunitario, el cuerpo no puede luchar contra las infecciones oportunistas y el cáncer. A las personas con el VIH se les diagnostica SIDA si tienen un recuento de linfocitos CD4 de menos de 200 milímetros cúbicos o si presentan ciertas infecciones oportunistas. El diagnóstico de la infección por VIH. Similar a otras infecciones virales, la infección por el VIH se puede diagnosticar mediante pruebas virológicas o serológicas. El diagnóstico por pruebas virológicas incluye el aislamiento viral, lo que permite la detención de proteínas virales y del RNA viral o la detención del DNA proviral. Algunas de las pruebas de diagnóstico serológico para la detección de anticuerpos específicos
anti-VIH también se han implementado en saliva, orina, sangre total y en gotas de sangre colectadas en papel filtro. Como podemos ver en el siguiente cuadro, se muestran las diferentes pruebas diagnósticas directas e indirectas para el virus del VIH. Entre ellas están las pruebas indirectas, como pruebas rápidas de anticuerpos, ELISA de tercera generación y la de Westerblot, entre otros, y las pruebas directas, que son las pruebas rápidas de antígeno-anticuerpo, ELISA de cuarta generación, entre otras. En el aislamiento viral, aunque el VIH se puede aislar a partir de muestras de plasma, la sensibilidad es mayor si se obtiene a partir de células mononucleares sanguíneas de los individuos infectados. Para ellos se realizan cocultivos utilizando células mononucleares de individuos sanos y las células de los pacientes en el cocultivo. El VIH induce un efecto citopático evidente en las células del donante sano, caracterizado por la formación de sincitios o células multinucleadas. Sin embargo, el crecimiento viral se confirma por la detención en el sobrenadante del cultivo de la proteína viral P24 o de la actividad de la transcriptasa inversa viral mediante pruebas inmunoenzimáticas. Detección de ácidos nucleicos. En este apartado vamos a mencionar dos, lo que es la detección del DNA proviral y la detección del RNA viral. En la detección del DNA proviral, por medio de una PCR cualitativa, es posible detectar el DNA proviral en células mononucleares, amplificando secuencias conservadas de uno de los 3 genes estructurales del VIH. La mayor utilidad de esta prueba es en el diagnóstico en niños menores a los 18 meses y en adultos con exposición reciente de alto riesgo, en quienes las pruebas serológicas pueden dar resultados indeterminados. Y la detección del RNA viral. Los ensayos que permiten la cuantificación de los niveles de RNA en plasma no están aprobados para el diagnóstico rutinario de la infección por VIH en adultos. Estas pruebas son utilizadas para el seguimiento de los pacientes cuya infección ya está confirmada y en particular se utilizan para evaluar la respuesta a la terapia antirretroviral. Las pruebas serológicas. La detección de antígeno viral. El antígeno viral que se detecta frecuentemente es la proteína P24 mediante una prueba inmunoenzimática tipo ELISA. Esta prueba se utiliza particularmente para el diagnóstico de la infección aguda por el VIH. Detección de anticuerpos anti-VIH. En la mayoría de los casos, el diagnóstico de la infección por VIH se hace mediante la detección de anticuerpos específicos en suero. En los individuos recientemente infectados con el VIH, la seroconversión ocurre entre 6 y 12 semanas después de la exposición y un máximo de 6 meses. Ya hay seroconversión prácticamente en todos los individuos infectados. El diagnóstico por detección de anticuerpos se da en 2 etapas. La primera es mediante una prueba de tamizaje inicial, mediante un inmunoensayo tipo ELISA. Y la segunda, una verificación de la positividad de los anticuerpos, generalmente mediante una prueba de Westerblot. Cabe mencionar que para confirmar el VIH en una persona se debe de realizar la prueba de Westerblot, porque esta es la confirmatoria. En este cuadro podemos observar las generaciones de las pruebas de ELISA para el diagnóstico del VIH. Entre ellas, las de primera generación utilizaban lisados virales como fuente de antígeno, con resultados falso-positivos, usualmente en las mujeres multíparas. Las de segunda generación utilizaban antígenos sintéticos o recombinantes, con resultados falsos positivos por la reacción contra antígenos de las bacterias o los hongos en los que se preparan las proteínas virales. Y las pruebas de tercera generación utilizaban como antígenos los péptidos y proteínas recombinantes de VIH y detectaban todos los isotipos de anticuerpos circulantes, aumentando la sensibilidad y disminuyendo el tiempo de venta inmunológica.
Las pruebas de cuarta generación detectan en forma simultánea tanto proteínas virales P24 como anticuerpos de diferentes clases contra péptidos recombinantes, por lo que tienen una sensibilidad y especificidad demostrada de más del 99%. Aquí podemos ver un cuadro comparativo de la sensibilidad, especificidad y el uso de las pruebas de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entre ellas se encuentra la prueba rápida de anticuerpos, prueba rápida de antígeno-anticuerpo, ELISA tercera generación, ELISA cuarta generación, inmunofluorescencia indirecta y la de Westerblot. Diagnóstico en neonatos y niños menores a 18 meses. Dado que una gestante infectada por el VIH hace transferencia placentaria de anticuerpos anti-VIH del isotipo IgG para confirmar el diagnóstico de la infección por VIH en los neonatos y en los niños menores de 18 meses que estuvieron expuestos verticalmente a este virus, no se debe realizar pruebas que detecten anticuerpos específicos después de los 18 meses de vida. Ya no se deben detectar inmunoglobulinas de origen materno en la circulación de los niños. Así, confirmar el diagnóstico de la infección por VIH en esos menores depende entonces de pruebas virológicas, como el RNA viral en plasma, que según las guías internacionales se deben de realizar a las 48 horas posparto, entre el primer y el segundo mes, y a los 3 y 6 meses de vida. Una prueba positiva sugiere la infección, la cual se debe de confirmar con una segunda prueba. La detección del DNA proviral es positiva en el 40% de los niños infectados a las 48 horas de nacida y en el 93% en niños de 14 días de vida. Y en este cuadro podemos ver la diferencia entre los diferentes tipos de pruebas para los niños menores de 18 meses. Bien, en esta parte del video, ya para ir finalizando, vamos a hablar del tratamiento para el VIH, que si bien es cierto la enfermedad, la infección no tiene una cura, pero sí se ha hecho de varios tratamientos que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida o aumentar la esperanza de vida de la persona que padece la enfermedad. Así que primero vamos a hablar de los objetivos del tratamiento. El primero es disminuir la carga viral, luego está reconstruir y preservar la función inmune, mejorar la esperanza y la calidad de vida, reducir la transmisión, evitar el desarrollo de virus resistentes y la regla de la OPS, que es la regla del 90 para el 2020 y 95 para el 2030. Esto quiere decir de que va a tener por objetivo que en el 2020 el 90% de personas con VIH sean diagnosticadas, el 90% reciban tratamiento y que el 90% de carga viral sea menos de 20.000. Es lo mismo para el 2030, solo que con el porcentaje elevado. Entonces, pasando a los fármacos antirretrovirales que hay, tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleócidos, inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócidos, inhibidores de la proteasa, de la fusión y de la integrasa. Ahora bien, para entender cómo funciona cada uno de estos va a haber que desarrollarlos. Como ya vimos cómo es el mecanismo del VIH en el cuerpo, ahora tenemos que ver cómo es el mecanismo de cada uno de estos fármacos con respecto a su función con el virus, es decir, la forma en cómo estos actúan. Esta lámina presenta el ciclo vital del virus, pero lo que nos interesa en este punto es describir cómo es que interactúa cada uno de los fármacos, cada una de las familias con el virus, o sea, cuál es su función. En la primera podemos decir que los inhibidores de la fusión, en los cuales se tiene la enfuvirtida, que es un inhibidor de la GP41, bloquea su unión con CCR55 y CXCR4. Y también tenemos al Maraviroc, que inhibe al CCR5. Al bloquear esta acción, bloquea su unión con la GP41 del virus.
Después tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa, que los podemos dividir en nucleócidos y no nucleócidos. Si bloqueamos esta enzima, el virus no puede realizar una copia de su genoma en ADN y esta copia nunca entrará en la célula y tampoco se replicará. También están los inhibidores de la integrasa, que al bloquear a la integrasa se evita que la copia de ADN que hizo el virus pueda ingresar en el genoma y puede ser replicada. Obviamente todos estos son mecanismos diferentes que tiene cada fármaco para evitar su reproducción. Y finalmente están los inhibidores de la proteasa, que bloquean la unión de capsómeros evitando que el virus se replique. En esta parte tenemos los inhibidores de transcriptasa inversa, que en sí son los más importantes, es decir, que no deben de faltar en ningún esquema de vacunación. Bueno, lo principal de esto es de que tienen efectos adversos comunes, que son los de generar toxicidad mitocondrial. Entonces, el primero, el más utilizado es el tenofovir, luego está el abacavir, la cidobubina, que es más que todo utilizado para evitar la infección vertical de madre a hijo, la cidanosina, la estabudina, la mibobudina y la emtricitabina, que esta última es recientemente más utilizada. Cada uno de estos, si bien se pueden utilizar en conjunto, hay casos como en el tenofovir, la abacavir, la cidobubina, que pueden generar ciertos aspectos como generar exantema, una coloración, una hiperpigmentación de la piel, entre otras cosas. En los no nucleócidos hay que recordar que todos son teratógenos. En el embarazo pueden dar exantema, importante porque a veces esto se puede confundir con una infección oportunista y en realidad es el efecto adverso del fármaco. Y lo otro es que no se pueden dar a pacientes con VIH-2 porque son resistentes. También están los inhibidores de la proteasa. El primero es potenciador, que trabaja en conjunto con los otros dos que aparecen. Estos no son muy utilizados ya que no disminuyen la carga viral, también no son muy tolerables y generan muchos efectos secundarios. Y por último están los inhibidores de la integrasa, que estos son los que bajan la carga viral más rápido que los otros. Estos están siendo últimamente más utilizados principalmente porque tienden a bajar la carga viral en alrededor de un mes. También están los inhibidores de la fusión, que más que todo estos son utilizados como fármacos de reemplazo, es decir, que si en algún momento cualquiera de los otros mencionados tienen algún efecto adverso, se puede intercambiar con un inhibidor de la fusión. Como parte final, están que los métodos más comunes de transmisión del VIH en primer lugar son las relaciones sexuales desprotegidas con una pareja infectada, que en un primer momento, al ser detectado a tiempo, la persona puede ser rescatada de la infección, ya que el médico va a elegir los retrovirales de elección en conjunto para tratar la enfermedad y tratar de disminuir la carga viral. El siguiente, aunque en menor grado, son el de compartir agujas con una persona infectada, que si bien es cierto la tasa de infección va alrededor del 0.1% de probabilidades, existen muchas ocasiones en las que la persona tiene una carga viral baja y que no ha sido detectada y no se sabe que es portador. También están como métodos que están en menor probabilidad, la de la transmisión vertical de la madre infectada al feto, que si bien es cierto que el virus no puede atravesar la placenta, pero en el momento del parto puede infectarse. Y también la infección por productos sanguíneos, que últimamente ya se han mejorado para evitar los accidentes que se dieron en la década de los 90, en las que las bolsas de sangre estaban
contenidas con el virus. Así que esto es todo.